Good morning, student for the grade A and B. El día de hoy les vengo a dar un video tutorial acerca de los TAT question. Los TAT question se utilizan en las preguntas, se utilizan al final de ellas para reafirmar o para contradecir lo que se esté pues diciendo en ese interrogante. Inicialmente entonces nos muestran el concepto de lo que es una TAT question y que traduce cada coletilla o cada tag question que se coloca pues al final de determinada pregunta. En la parte inferior entonces nos dan un ejemplo. Aquí nos dicen you are Megan, and you. Entonces este are and you podría traducir para esta frase, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿No es así? En este caso, en la primera parte de la frase está afirmando. Entonces, cuando la primera parte de la frase esté afirmando, la segunda parte se debe hacer en forma negativa. En este caso, se está utilizando el are. Como se está utilizando el are, se está utilizando el verbo to be en presente. Si utilizamos el verbo to be primero en presente, en esta parte entonces vamos a colocar el verbo to be negando también en presente con el mismo pronombre. En este caso se utiliza you al principio, entonces debemos colocar el you al final y el tag y aquí el signo de interrogación. Continuando pues con la explicación, en la parte inferior le dan algunas reglas y ejemplos de los tag question. Entonces primero, como les decía, si al principio de la pregunta es una oración afirmativa, la segunda parte debe negarla. ¿Cómo? Entonces aquí nos dan otro ejemplo. Annie is tallest in class. Hay una comita y luego de la coma ya viene la negación. ¿Por qué negación? Acá al principio están afirmando, entonces como acá están afirmando, acá debe negar. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces van a mirar el verbo que se utiliza o el tiempo en el que esté el verbo. En este caso, como es el verbo to be, está en presente, is. Simplemente colocamos la negación para is, que es isen. Y como estamos hablando de Annie, Annie se refiere a ella. Y el signo de interrogación. Así vamos a hacer cada una. Dado el caso que la primera parte de la frase inicie de manera negativa, como en este caso, Annie isen de tales in class, Annie no es. Entonces, como acá están negando, la primera frase está negando, la segunda partecita debe ir afirmando, claro está, separada por la coma y al final colocando el signo de interrogación. Como estamos hablando de Annie, ya les dije, se coloca she. A partir de esa explicación, entonces, ustedes deben hacer este taller. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, van a identificar primero la primera parte de la frase. Si está afirmando, la segunda partecita, el segundo pedacito, debe ir negando en el tiempo. Entonces, acá como es presente simple, ya no es verbo to be, sino es presente simple. La negación para el presente simple se utiliza el auxiliar das. ¿Por qué das? Porque estamos hablando de he. Y para negar, entonces sería doesn't he. Entonces aquí negamos, ¿por qué? Porque aquí estamos afirmando la primera parte. En la número 2 vemos el ejemplo. The teacher didn't see me. Entonces aquí se está negando la primera parte. Como se está negando la primera parte de la frase, en la segunda debe afirmar. Pero vamos a afirmar utilizando el auxiliar, en este caso did. Did, que es el auxiliar para el pasado, entonces sería did. Y the teachers, como están hablando de varios, they. Simplemente lo que deben hacer es eso, es identificar el verbo, identificar en qué tiempo se encuentra, colocar aquí el auxiliar, sea negativo o afirmativo. Si en la primera parte está negando, se coloca el auxiliar positivo. Si en la primera parte está afirmando, se coloca el auxiliar con el pronombre, pero el auxiliar en forma negativa. Así van a hacer con cada uno de esos hasta completar la parte, toda esta página. ¿Listo? Recuerden pues que
Para poder desarrollar esta parte superior también tienen la ayuda y yo les envié al WhatsApp. En días anteriores les envié este video que habla acerca de los tag question. Asimismo, entonces les comparto esta parte en donde se define de que cuando se habla después del verbo to be, para las negative tag, o sea, cuando al principio es afirmativo, al final negativo, entonces si utilizamos en el verbo to be, en este caso el verbo to be en presente o el verbo to be en pasado, esta es la manera correcta de colocar pues esto que la negación en el negative tag. Hay algunas excepciones, que si el verbo to be está utilizando am, para la negación vamos a utilizar aren't I, perdón. Y lo mismo si acá al principio están afirmando de esta manera, let's go, vamos a ese let's, vamos a cambiar por shall para negar. Tengan en cuenta estas recomendaciones, de todas maneras acá hay otros tiempos verbales. Está, por ejemplo, como les decía, está el presente perfecto, perdón, el presente simple aquí con speak, en donde el auxiliar, como es para you, se utiliza el auxiliar do, en este caso don't. También está el ejemplo de studied y studied, en donde primero se utiliza en presente, pues en presente para he, el auxiliar es das, y en el pasado para you es did, o en este caso did. Así pues les dan algunos otros ejemplos de los tiempos verbales que se pueden utilizar en cada una de las frases, pues para que lo tengan en cuenta ahí al momento de desarrollar ese taller de los tag question. Bye.